Buenas noches con todos. Por favor, me dicen si es que se me escucha el micrófono. Gracias. Buenas noches, sí, se te escucha perfectamente. Esperemos unos minutitos así que se conecten el resto de compañeros, por favor. Bueno, buenas noches con todos y todas. Eh, Empecemos la reunión porque siempre viernes esta hora es un poco cansado, creo que para todos. Y es tremendo esfuerzo que estamos haciendo, tanto ustedes como yo, para poder mantener este taller en este horario, ¿no? Ya hemos avanzado a la sexta reunión, tres reuniones más y terminamos esta primera etapa. La segunda etapa, que veremos más cine latinoamericano y cine ecuatoriano, igual la estoy preparando y esperemos también que pase un poco ya esta pandemia, porque sí quisiera ver si les propongo en esta segunda etapa también tener algunos ejercicios prácticos que se pueda hacer. Eh, Algo que se está pensando con los diferentes grupos es unirnos, hacer una especie de cine club entre todos para seguir viendo películas y de pronto a la gente que les interesa hacer ya un trabajo más de producción audiovisual también. Bien, esta noche habíamos quedado en revisar, espero que todos hayan visto El Ciudadano Kane, una película clásica considerada por muchos críticos como una de las mejores películas de todos los tiempos. Su director Orson Welles trabajó este film cuando él tenía 24 años, muy joven, cuando él empezó a hacer esta producción, pero Orson Welles ya era un agente de teatro, él ya había venido trabajando desde sus 15 años, entonces cuando realizó esta película a los 24 años ya tenía algo de experiencia. Sin embargo, no deja de sorprendernos ya que él fue el actor principal, el que hace de Kane, ¿no? Y realmente es una actuación estupenda, además, bueno, de todos los otros elementos que tiene este filme. Eh, Igual como siempre, quisiera empezar pidiéndoles su opinión acerca de cómo percibieron, primero desde un aspecto sensible este film, para luego ya pasar a desmenuzar y a conversar ya más de aspectos técnicos y de la construcción dramática de este film.
Vamos con Marvin, por favor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Carlos. Bien, esa es una película que creo que a todos nos haya llamado mucho la atención porque trata varias cosas. Hay muchas cosas de las cuales mis compañeros, al igual que yo, hayamos analizado, especialmente porque este texto como que estaba muy direccionado con la película, no era como los demás textos que sí nos hablaban algo, pero esta era en sí todo el tema, se podría decir, estaba direccionado a la película. Me parece interesante primero ponerse a analizar tal vez el tema de la crítica que se realiza aquí, que es una crítica, creo yo, desde mi perspectiva, es al tema del consumismo, es una crítica, creo que ese pensamiento del monopolio, ese pensamiento que es de si es posible tener todo, como en este caso, pues se puede observar en la película y al mismo tiempo también en Hertz, que es la persona que inspira en sí a hacer esta película. Creo que en esa parte también nosotros podemos analizar ese hecho del periodismo sensacionalista, que también hablaba el texto, y de cómo de alguna forma se maneja no solamente en la película, sino creo que en todo el mundo, los monopolios de medios de comunicación, cómo a veces manipulan la información y nos venden a nosotros o nos crean una opinión pública como ciudadanos y a veces cuando no la contrastamos esta información, pues nos venden una mentira y eso podemos ver en diferentes obras fílmicas, pero creo que esta es la primera que nos trata tal vez esa temática. Me encanta mucho el hecho de que en este caso Orson Welles, aparte de ser director, haya trabajado dentro del tema de la actuación, especialmente porque digo yo desde mi perspectiva como un simple cinéfilo, debe ser complejo el poder estar detrás de cámaras y al mismo tiempo estar ahí siendo el actor haya sido muy complejo para él y especialmente porque, bueno, aunque luego ya han de hablar los compañeros de la parte técnica, pero tiene cosas técnicas increíbles, o sea, cosas técnicas increíbles, el tema de la iluminación, el tema inclusive de trabajar con grúas, de hacer, en vez de hacer cortes, eso estaba yo también leyendo un poco más, hacer cortes, como se tenía tal vez fijado en la mayoría de películas de aquella época, él decide hacer planos secuencias y decide utilizar bastante el movimiento de la cámara y para aquella época se me hace algo impresionante, se hace algo impresionante, especialmente esta escena en la cual la cámara parece que pasara un aviso que dice no pasen y parece que se mete por el hueco de la cámara y llega hasta por la ventana hasta verla a Susan. Entonces es para mí increíble, primero todo el tema del guión, que inclusive como decía el texto, el mismo guionista en primer momento como que estaba en esa duda de venderle o no venderle por los $10,000 el hecho de que no aparezca su nombre, pero al mismo tiempo pensaba en que Hertz se iba, se iba tal vez a valer de eso para ponerle en una lista negra y de alguna forma dañar su reputación, entonces decidió hacerlo y creo que esa parte es interesante del argumento, el guión, muy bueno, esa película Yo seguí comunicación social, es una de las películas que creo que cualquier periodista, cualquier comunicador social nos envían a verla porque tiene muchas cosas bueno, los compañeros tal vez ya se han de explayar contándolas más a detalle, pero es una crítica muy fuerte que hace y lo otro, pues, es el tema que menciono, el tema técnico de la iluminación. Me parece increíble todo lo que ha hecho con la iluminación. Existen una composición también de cada una de las escenas que no se solía ver. Ese hecho de siempre utilizar planos amplios y mostrar no solamente a los personajes o al personaje principal, sino mostrar siempre detrás otros personajes. Me parece interesante y como leía por ahí en algún otro documento, mencionaban que ahí es lo que él muestra pues toda su experiencia dentro de teatro y dentro de este tipo de composiciones bastante interesantes, bastante llamativas, al menos para la época, creo que aún más. Eso quería comentar. Bien, muchas gracias, Marvin. Vamos con Giovanni, por favor. Eh, bueno, compañeros, aportando un poco lo que Marvin estaba diciendo, a mí me da una sensación de abandono, ¿no? Pese a que el personaje tiene todos los millones y está rodeado, él se siente una sensación de abandono total.
y piensa que con el dinero lo puede adquirir absolutamente todo, ¿no? Y otra cosa él nota es que cada vez que él no está presente, la gente habla mal de él. Solamente cuando él está presente le sonríen y todo eso, ¿no? Entonces, para sentirse grande, él compra toda una mansión, compra todo lo que puede ver, incluso así cueste $2, 25,000, todo lo va comprando y lo va acumulando. Y es más, no le importa si es que lo abre o no. Y esa sensación de abandono, ese encierro, lo refleja en el momento en que le ruega a la segunda esposa de que no le abandone. Entonces, cuando él ve y se da cuenta de que todas las cosas compradas son frías, y es más, él se encierra en su mundo, ¿no? Simplemente hay un caparazón. Y esto se da origen en la primera secuencia, en la primera parte, cuando él le mandan a ser criado por el banquero. Entonces, cuando le manda a ser criado por el banquero, él tenía un trineo en sus manos. Entonces le deja el trineo, ahí el trineo. Y cuando él muere y dice Robinstein, cuando en la última parte, en cambio, ya del film, se dan cuenta de que el trineo tenía escrito Robinstein. O sea, él simplemente añoraba esa fecha cuando todavía él no tenía millones y él era feliz con sus amigos y era feliz con su familia. Y él siente ese abandono porque incluso la propia madre a mí me agrada mucho porque el padre es el que no quiere. Y la madre le dice, no, tienes que irte, o sea, tienes que salir de aquí, tienes que irte, tienes que cumplir eso. Eso para mí me rompe el esquema del paradigma de que siempre es el padre el desamorado y la madre es la que protege. Entonces te rompe eso también en la secuencia, ¿no? Te rompe bastantísimo. Entonces te dicen, no, pues, o sea, para la época incluso que siempre la madre se dedicó a cuidar y el padre estaba en la guerra, o sea, te deja esa enseñanza. Ahora, de lo que es el tema mismo de la película, él necesita levantar un negocio y tiene un doble discurso, porque él le acusa a un político y le habla sobre valores, pero él en cambio es el padre de la prensa amarillista, porque incluso se basan en lo que es, en la vida real, se basan en, la, en la información desvirtuada de lo que se lanzó para la guerra entre Estados Unidos y España, para lo que fue la guerra de Cuba. Entonces, fácil y sencillamente, él es el padre de la prensa amarillista y incluso hay una parte en que le dicen, oye, ¿tienes pruebas de lo que están diciendo? No, dice, pero mira cuánto hemos vendido. Entonces, ahí es la cuestión del dinero, la cuestión de hacer bastantísimo dinero para que la gente pueda estar, ¿cómo se llama?, desinformada, ¿no? Entonces, él se dio cuenta que mientras él desinformaba e intentaba hacer una verdad a través de una mentira, él tendría el poder. Él tendría el poder. Pero hay una cosa que le sucede, ¿no? Que él, estando a las puertas de ser presidente, un escándalo de un amante fácil y sencillamente le hacen perder toda la presidencia, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta de muchas cosas, de los valores, cómo se juegan. Según los intereses se juegan los valores y según la época también se juegan los valores. Eso me dio esa sensación a mí, rompe esos esquemas de paradigmáticos de algunas cosas que nos tenía acostumbrados, ¿no? Entonces, ese es para mí la cuestión de la película. Muchas gracias. Gracias, Giovanni. También. Vamos con Bel, por favor. Con Víctor. Sí, buenas noches. No sé si me pueden escuchar. Sí, te escuchamos bien. Sí, sí. Bueno, acotando con lo que ya mencionaron los compañeros, para mí, en realidad, en lo personal, la película fue, o sea, un disfrute excepcional porque desde el inicio siempre hay una consecución en la cuestión de las escenas y la escena con la que arranca pues es una cuestión con la que yo me identifico bastante, ya que yo, bueno, en lo personal trato ese tipo de cuestiones del terror en mis obras. Y a eso era lo que quería acotar. Que, por ejemplo, esta película es inclasificable, por decirlo así, porque trata un montón de géneros ahí. Podemos ver que inicia con algo como si fuera una película de terror, luego pasa no sé, hay un drama ahí político,
hay unas cuestiones de, de detective, ahí con el reportero que quiere investigar, que quiere saber qué es lo que significa la última palabra del protagonista. Entonces hay una cuestión de los géneros cinematográficos dentro de esta película que a mí, en lo personal, me gustó bastante. Yo creo que dentro de esa cuestión hay muchísimo que tratar. En realidad, yo creo que la parte fundamental de la película es la cuestión del guión. Y en el guión es en donde encontramos la esencia de todo lo que se puede desarrollar. Aparte, obviamente, de la cuestión técnica que me gustó mucho, yo en lo personal, me fijo mucho en esto de la cuestión de los ángulos, de la perspectiva, y prácticamente en todo el trayecto de la película hay unos juegos de cámara, hay contrapicadas, y eso a mí, o sea, me gustó muchísimo ver todo este manejo técnico para la época en la que se estaba desarrollando. Y yo creo que muy aparte de la cuestión de las cuestiones psicológicas que pueden cerrar el personaje que desarrolla Wells, y aparte obviamente también la cuestión de los medios de comunicación, yo creo que hay una parte que me dejó con lo que estoy muy de acuerdo, y que había leído en algunas críticas, es que en El Ciudadano Kane habla de un genio que se vanagloria de su poder y de de su confianza, perdón. Y eso es lo que trata en realidad la trama de la película. Para mí, excelente. Yo creo que cada una de las películas que hemos estado analizando, que hemos podido observar por muchísimas cuestiones, yo creo que esta es en realidad lo que encierra casi todas las que hemos visto anteriormente. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Vamos con Aaron, por favor. Buenas noches, compañero. Precisamente ya los compañeros que me antecedieron han dicho muchas cosas, ¿no? Lo que se puede también rescatar de esta película es que es una película de crítica social, ¿no? Estaban criticando a la prensa, que es el cuarto poder, que se dice, ¿no? No solo a nivel de aquí, de Ecuador, sino que a nivel mundial. Y cuando la prensa quiere influir, pues también puede influir en la cuestión que es política, ¿no? Entonces hace una crítica a, a esa situación que a veces pues la prensa juega un papel muy importante en una sociedad, en este caso pues a veces negativamente en el sentido de que manipulan la realidad. Y por otra parte también es una película llena de valores y también de antivalores. Uno, por ejemplo, es el orgullo que tiene el personaje, el egocentrismo que tiene ese personaje, que al inicio fue un personaje que tenía propósitos buenos. Entonces también el mensaje es que a veces el poder también te corrompe. Entonces eso sucedió. Y también, por ejemplo, el amigo del protagonista, que a pesar de que el dueño del periódico pues era su gran amigo, aparte de ser jefe, pues también hizo crítica a, a la esposa, ¿no? La segunda esposa bueno, ella quería cantar ópera, pero bueno, a veces los artistas pues no se hacen, ¿no? Lo importante es tener el don, la técnica, eso viene por añadidura. Y también esta película lo que pude observar es que gira alrededor de una palabra que aparece al inicio y también al final, ¿no? Roswell creo que era, ¿no? Que al final pues un personaje se interesa por investigar y de ahí se va elaborando la trama solo por esa palabra, según mi punto de vista. Entonces, en base a eso comienzan a investigar y también esta película es una innovación porque utilizan el flashback, ¿no? O sea, que con recuerdo, con todas las cosas están trabajando. Y técnicamente ya los compañeros han dicho, ¿no? Últimamente con lo que estamos aprendiendo acá, más cuando veo una película ya no voy tanto por
ver la belleza de la película, sino que ya como que gracias al taller que estamos recibiendo, vamos desde un punto de vista más crítico. Incluso desde el inicio ya puedo leer qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque se dice que en la introducción de la película, pues ya se presenta el personaje y también se presenta el conflicto. Entonces, es lo que está sucediendo. Y también, como dijeron los compañeros, ¿no? La parte técnica que pues hay contrapicada, también hay un plano de arriba hacia abajo, hay plano de detalle, hay muchas cosas súper interesantes. También que esta película pues es una fusión, ¿no? Es la cuestión de género, ¿no? Dramático y también hay un poco de misterio. Entonces, y todo trata alrededor de esta palabra y de este personaje que es tomado de la vida real esta película, ¿no? Un personaje que tenía poder y todo lo demás. Es una crítica. Incluso en algunos países, no sé si fue en los Estados Unidos, la gente de poder censuró esta película porque no iban a favor de sus intereses. Entonces, es lo que yo pude apreciar y realmente esta es una de las mejores películas de todos los tiempos. Entonces, como le digo, pues tienen mucha innovación. Incluso el guión es diferente al guión tradicional, ¿no? La estructura aristotélica, ¿no? Que introducción, el desarrollo, el clímax, luego un desenlace. No sé si estoy mal, pero ahí me corrige si es que estoy equivocado, ¿no? O sea, no lleva esa estructura, pero sin embargo, pues obviamente al final, pues hay un desenlace, ¿no? Que por último se atreven a decir que de pronto, pues la palabra que él mencionó dos veces, ¿no? Cuando ya aparece al inicio, al final, es una metáfora. También es una película que tiene simbolismo, que tiene metáfora, que de pronto Roswell, algo así, se refería a su infancia. Muchas gracias. Gracias, Aaron. Vamos con Cristian, por favor. Buenas noches, compañeros. Bueno, pues, El Ciudadano Kane, una película bastante interesante, ¿no? Y varias reflexiones interesantes también que me parecen, ¿no? Me parecía muy bien lo que decía Aaron, ¿no? De ya uno ve cada producto audiovisual cinematográfico con otros ojos, de otra manera, con una mente un poco más abierta. Creo que también parte de esa mente abierta es quitar ciertas etiquetas de las películas, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, películas que ya han sido nombradas icónicamente, ya que son buenísimas, luego quedarnos con esa concepción nos permite a veces ni siquiera verles fallas o verle todo como bueno, ¿no? Entonces, también hay que quitarles eso, ¿no? El admirar el producto como tal y de luego juzgarlo, ¿no? No prejuzgarlo desde el inicio, incluso con algo que ya hayan dicho. Bueno, el tema de que tocaban de los géneros, bueno, es claramente, pues, en realidad no es una película no clasificable, no encasillable, que era lo que mencionábamos en clases anteriores, no es una película que pertenece al género épico, ¿no? Que es una interpretación de un hecho significativo, histórico, narrar la vida de un personaje, que es lo que hace desde una manera, digamos, una vista propia, una perspectiva propia, que es la del director. ¿Qué es lo que hace esta película? ¿No? ¿En dónde viene la confusión? Pues es que lo que habíamos dicho, pues una cosa es que sea un género como tal y otra que aparte, pues para mejorar la narración, pues use elementos de otros géneros, como por ejemplo, ¿no? Que hasta cierto punto, ¿no? Por el hecho de los personajes que aparecen al inicio, que es este personaje Thompson, que al inicio da la impresión de que va a ser algo un poco más relevante, más importante, ¿no? En que los nombran como investigadores, ¿no? Que le da un tono y este misterio, ¿no? Del significado de la palabra que se resuelve hasta el final, no le da un toque, un tono de lo que es de lo que hablábamos de novela negra o comedia negra, ¿no? Y también pues el hecho de pues la historia, la parte de las historias personales, ¿no? Lo que pasó con su familia, inicialmente padre, madre, pues su hijo, sus esposas, no, pues que le da ese toque de drama, ¿no? Entonces simplemente toma elementos de otros géneros y pues de ahí pues ya nos mareamos y la confusión, ¿no?
pero pues es que así se logra un producto, no siempre se toma una línea y pues se va nutriendo como tal de todo lo que se pueda agregarle, ¿no? De las cosas, pues, que me resultaron interesantes, bastantes, muchas. Primero, una que me llamó la atención, ¿no? Que la hace un tanto diferente a los materiales anteriores que hemos visto hasta ahora, pues, el que noté el uso de material visual previo elaborado, ¿no? Como que si tomara de otras películas o de otras producciones que esas salen al inicio, ¿no? Con el tema de, por ejemplo, esta secuencia de un de los animales exóticos, ¿no? De las jirafas, de este elefante que estaba siendo subido a un buque carguero, que por la tonalidad, o sea, se notaban que eran de varios años antes, de mucho antes, o que pertenecieron a un documental, ¿no? Y el usar eso, ¿no? Pues que actualmente se está poniendo en boga, ¿no? En la actualidad, que se hace mucho en esto de las redes sociales, ¿no? De tomar un video previo, unas imágenes previas, ¿no? Y de agregarlas, montarlas de diferente forma para que aporten a la nueva historia que estamos creando. Me pareció que eso utilizaba bastante. Eso, otra de las cosas, me pareció muy bien. Por ejemplo, el uso de la continuidad de las transiciones es muy superior, como lo habíamos dicho, ¿no? El hecho de no cortar, seguir, sino fundir las escenas, creo que es una técnica ya revolucionaria, no sé si es la primera película en usarlo, pero me pareció muy interesante, ¿no? Cuando noté esto, por ejemplo, cuando va a entrevistar al antiguo amigo, ¿no? Pues que es el que narra de cómo llegó el que le narra sobre la primera esposa, ¿no? Que vemos toda esa secuencia de toda la vida, lo que es con la esposa, de cómo evolucionó, ¿no? En que hace notar, ¿no? Desde el inicio de la sumisión total de la esposa hacia él, hacia el final que terminan siendo prácticamente dos enemigos declarados al aparecer él leyendo el periódico pues del que él es director en jefe y de que él decide que se publica, ¿no? Y ella pues leyendo el periódico de la competencia que era el Chronicle. Entonces, y posterior a ello vemos que ese mismo escenario, esa misma parte, aparece como fondo de la entrevista al amigo, ¿no? Y se desvanece y aparece de nuevo, pues de fondo, el lugar en donde él está internado, ¿no? Entonces, es la primera vez que en todos los productos que hemos revisado veo una transición así, una fundición así que me pareció very interesante. Cosas que sí no me parecieron muy... no me gusta entender ciertas partes digamos, no porque no se hayan explicado, sino por no dar la oportunidad como tal. Entonces no me gustó para nada que haya un sinnúmero de diálogos pisados. Entonces, habían escenas en las que se me hizo incómodo, ¿no? Totalmente, por ejemplo, cuando él llega por primera vez al periódico, ¿no? Hay cosas que dije, espérate, ¿qué dijo tal personaje? ¿Qué dijo tal? ¿Qué dijo él mismo? Entonces, eran demasiados diálogos pisados y a lo mejor no lo hice, pero sentí que perdí el hilo de ciertas cosas, que perdí ciertos elementos de la historia. Entonces, esa parte sí me pareció totalmente negativa, no me gustó y no es la única vez que pasa a lo largo de toda la película. Entonces, creo que en eso sí les faltó trabajar, ¿no? Porque no da la impresión de que fuera algo intencional, sino da la impresión de que de veras fue un error. No es como que si los diálogos pisados hubieran estado ahí para, por ejemplo, marcar que él actuaba con superioridad al resto, no, porque tampoco hacen que de alguna u otra forma él esté por encima, se lo haga notar como por encima en estos diálogos, sino que se pisan esos diálogos de unos a otros. Esas de las cosas, bueno, pues de los diálogos con los que me quedo, que me parecen muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, el que decía, y que para mí él es un poco el eje de la película, no es una proeza amasar una fortuna si lo que se quiere es ganar dinero, ¿no? O sea, amasar una fortuna no es una proeza y como decían, ¿no? Que se lo nombraba a este personaje como alguien que se jacta de su propio poder, que se de vanagloria,
lo caracteriza por el egoísmo. No, el director en realidad no quiere mostrar eso, sino no muestra como tal, sino su opinión es cómo caen los grandes, la caída de un grande, totalmente. Porque en qué lo notamos, ¿no? En la expresión clara cuando dice el tema de nunca haber ganado el cariño de sus electores. Entonces, narran obviamente si combinamos estas cosas, ¿no? El hecho de que no es una proeza amasar una fortuna, él nunca quiso amasar una fortuna, ¿no? Y en realidad vemos que, o sea, no es como él es como un antisistema infantil como tal. Entonces, por ejemplo, desde que es adoptado hasta que el hecho de que narran él, de que fue votado de muchas escuelas, de muchas universidades, fue votado de un lado, de otro. ¿Por qué? Porque siempre ir en contra. Entonces él en realidad lo que hacía es buscar la forma de ir en contra de todo, ¿no? Entonces, desde un principio, desde que usaba, pues, vivía con el banquero, ¿no? Que usaba sus fondos, todo. Entonces, él simplemente buscaba ir en contra, en contra, en contra, en contra, y su objetivo, pues, ganar la apreciación a nivel del pueblo, del público, de los electores, que en realidad ese fue su fin máximo. No fue convertirse en una leyenda, al menos no de esa forma, no de siendo el mayor millonario. Entonces él no le interesaba el ser, porque ya era el heredero de la sexta fortuna más grande del mundo, no necesitaba hacer más, y eso era lo que quería. Lo que quería era ganar el aprecio, ¿no? El ser esa representación de Estados Unidos, porque pues, ¿quién soy? Pues un estadounidense, ¿no? Soy un ciudadano, soy el ciudadano. Entonces él quería eso, ser el máximo ciudadano, pues, y eso es lo que muestra la película, que nunca lo logró, que lo tuvo todo, pero no logró lo que en realidad quería. Entonces, no es una crónica de un triunfador, sino la narración de la caída de un grande. Entonces, para mí. Y bueno, pues no sé, también pues muchas cosas que demuestran el tal lo que hablábamos, el tema de la prensa amarillista y demás, ¿no? Cuando él dice, pues, cuando le pregunta a la mujer, ¿y qué van a pensar? Pues pensarán lo que yo les haga pensar, lo que les haga pensar yo. Eso, y bueno, pues una que me pareció súper interesante y que en realidad le he reflexionado bastante, y sobre todo con algo que ocurrió acá con una publicación periodística, ¿no? De los periodistas son peores que los médicos. Gracias. Gracias, Cristian. Vamos con Rommel, por favor. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, a mí esta película, bueno, me parece, o sea, súper completa la película, aunque, bueno, uno si se pone a analizar podría hacerlo o sea, desde cualquier punto, pero bueno, lo que a mí más me ha llamado la atención es como la forma de que él cuenta la historia. No solamente como guión, sino también en cuestión de cómo compone los planos y tal vez cómo desarrolla algunas escenas. Por ejemplo, a mí desde el principio ya me llamó la atención cuando ya inicia y aparece como las rejas de su casa que dicen no entrar, pero sin embargo la cámara va entrando poco a poco, va mostrando, o sea, se va acercando a los jardines, a la casa, a la ventana, y finalmente o sea, se puede ver cuando él muere, ¿no? Cuando es asesinado, algo así. Y cuando pronuncia la palabra Rasvan, algo así, ya. Pero, o sea, desde ahí a mí ya me da como ese simbolismo de que estamos adentrándonos como al interior de él, porque igual, o sea, al final de la película nos damos cuenta que él como que después de todo lo que pasó, todo el poder que acumuló, como en su mente estaba la idea igual de su infancia. Entonces es como desde ahí, desde que muestra la casa, es como que nos estamos adentrando en realidad a su mente, digamos. Y digamos que todo eso de la casa, todo lo que él tiene, que posee, es, digamos, como una máscara o algo que él trata de, ¿cómo sería?
o sea, trata de vestirse como de poder, pero en realidad tiene algo dentro de él que es como una debilidad. Y todo ese poder es como para cubrir esa debilidad. E incluso eso sí se puede ver en cómo él actúa frente a las cosas también. Pero bueno, a mí me parece bastante genial esta película, igual cómo maneja, o sea, cómo maneja él el paso del tiempo en una escena, en la escena cuando él discute con una de las esposas y cómo pasa la misma situación, pero ya reaccionan de diferente manera hasta que la relación se rompe. Incluso también por ahí hay un hecho cuando él como que está observando a los periodistas de la competencia y aparecen en una foto, pero luego esa foto como que se transforma en la escena del presente en donde él tiene ya a los mejores periodistas. Es como un paso del tiempo y bueno, hay muchas otras cosas, ¿no? Que creo que nos tardaríamos toda la noche en hablar y otros compañeros también van a hablar de eso. Y bueno, pero por lo general me parece una obra maestra, en verdad, esa película, porque se puede sacar muchas cosas y creo que es como una escuela también de cine esa película. Eso es. Gracias, Romer. Sí, efectivamente es una película de cabecera de muchas escuelas de cine. Vamos con Kevin, por favor. Hola, muy buenas, ¿sí se me escucha? Sí. Sí, lo que pasa es que mi internet estaba fallando, no escuché mucho lo que dijeron los compañeros, pero sí quería acotar que a mí lo que más, o sea, lo que más me impresionó fue el hecho de que este hombre, como lo mencionaba el compañero anterior, sí, era como una especie de máscara esto, en realidad se sentía de alguna manera, y no, siento que no lo aceptaba, la soledad, y eso lo evidencia más que nada en la manera en que terminó, y de que poco a poco sus acciones fueron llevándolo a este final. Y también también como lo avancé a escuchar de un compañero anterior, de la manera en que en este caso el director nos presentó a este personaje. Eh, no lo, siento que a él no lo quería, por así decirlo, criticar fuertemente, sino demostrar el proceso de una persona y cómo las acciones, sus acciones o la vida lo lleva en este caso a caer, porque lo admiraba, siento que el director lo admiraba porque la manera en que demostraba su vida también mostraba sus errores, pero siento que no hacía tanto énfasis en ellos, sino que nos nos querían marcar más la parte de poder, la fuerza que quería demostrar, a pesar de en este caso de sufrir, en este caso, de cierta manera el abandono de los padres por irse a tener una mejor vida, pero de igual manera es un abandono, es una pérdida, es un duelo que él pasa, ya no verlos. Y la manera también, la manera en que en este caso, él rescata cuando dice que trajo las cosas de su madre, en este caso para tenerlas en una tienda porque quería tenerlas más cerca de él. Ahí, a partir de allí, el sentido de pertenencia con este caso con su pasado. Y también cuando algo que me dio la intuición, por así decirlo, sobre lo que era Rosemont, fue cuando se detuvo y no botó la bola de cristal. Y la bolita esta que nieve, que la agitas y se ve la nieve. Eso me llevó justo a pensar, es algo de la infancia, porque al principio salen en una escena donde está nevando y Rosemont tiene que ver algo con el pasado, con la infancia y justamente es el trineo el trineo con el que golpeó al banquero, perdón. Y pues eso quería contar, gracias. Gracias. Ya mismo se nos corta, por favor. Si se corta, nos volvemos a conectar enseguida, por favor. Sí, esta película hay que analizarla desde muchos puntos de vista. Tiene